acerca de lo que es la liberación y, y la liberación a través de lo que es la palabra tiene algunos significados. No solo significados, sino lo que aún tiene es que nosotros necesitamos reconocer que la liberación en nosotros necesita ser personal, y en lo personal nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y también tenemos cuerpo. Al tener un alma, nosotros necesitamos renovar nuestra mente. En eso vamos a restaurar las emociones que estén dañadas o caídas o deterioradas. Y necesitamos someter nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que ver con que no hago ahora lo que yo quiero, sino lo que el Señor me dice. Y cuando termino haciendo esa voluntad, cuando yo diariamente me voy a poner correlativamente a leer las Escrituras, porque las Escrituras se me van a revelar. Entonces, por causa de no leer las Escrituras, nosotros entramos en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué pecado? Porque el no escuchar a Dios, eso es pecado. El no oír a Dios, eso nos transforma a nosotros en pecadores. Por eso escrito está: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiso escuchar a Dios. Cuando el pueblo de Dios escucha a Dios, lo que hace es diariamente, por eso es convertirnos en discípulos. Si permanecemos escuchando su voz en su palabra, nos vamos a convertir en discípulos, según el libro de Juan. Bien. La palabra establece decretos como regulador acerca de su palabra en nosotros. La palabra establece en nosotros como es organizar nuestra mente. ¿Por qué? Porque el llevarnos a la palabra va a traer la misma palabra en nosotros un orden. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Bueno, en el proceso de la liberación personal interviene en el deseo y la voluntad. Esto creo que lo habíamos dado en otra clase anterior, solo quería refrescarlo para llegar a un tema específico. Y obviamente que necesita colaborar el espíritu y la palabra. O sea, yo empiezo a leer las Escrituras y las Escrituras me van a hacer que yo busque del Espíritu Santo, pero allí también necesitan estar el deseo y la voluntad. Cuando en nosotros está el deseo de limpiar nuestro corazón para enfocarnos en el blanco que es Jesús, entonces no hago un esfuerzo por decirle: Señor, aunque mi voluntad está, Señor, renuncio a, ya vamos a llegar a esas cosas, Señor, de renunciar a veces a distintos aspectos que hemos tenido, carácter o formas o cultura que hemos tenido de hacer cosas, pero cuando está el deseo y está la voluntad, lo único que voy a hacer es empezar a leer las Escrituras, a empezar a estudiarlas, porque la Biblia no se lee, sino se estudia, y buscar en secreto en mi habitación, dice cerrada la puerta, dice orar a mi Padre que está en lo secreto, y allí en lo secreto Dios me va a encontrar. Entonces, cuando nuestro espíritu es justificado, es regenerado, pero nuestra alma necesita comenzar a ser procesada, o sea, a ser liberada por la verdad. El alma tiene muchos sentimientos, el alma tiene muchos pensamientos, y la voluntad por eso necesita inevitablemente actuar y someter la voluntad, porque, a ver, ¿qué quiero hacer? Y no me quiero levantar temprano, y no quiero leer porque no me da el tiempo, porque trabajo, porque me canso, porque tengo otras cosas o responsabilidades también que hacer.
pero yo someto mi voluntad. Algún tiempo yo tengo que darle a Dios. Como nos damos nosotros un tiempo para, bueno, para asearnos, bañarnos, no sé, para muchas cosas nos hacemos un tiempo y lo hacemos de verdad. Entonces, para Dios nosotros necesitamos someter la voluntad para que la mente sea renovada. Porque si yo no someto mi voluntad a la lectura, al estudio de las Escrituras, agarrar una sola palabra a veces. Hablaba ayer con alguien y le decía, si nosotros, por ejemplo, tenemos una ofensa en el corazón, y si tenemos una ofensa, todo lo vamos a derivar desde la ofensa. O sea, la ofensa va a ser el canal donde nosotros oramos. ¿Y cómo llegamos a Dios si Dios es santo? Entonces, si Dios es santo, nosotros no podemos llegar a Él a través de un puente que es ofensa. Yo no puedo adorar a Dios con un corazón ofendido. Yo no puedo cantar, alegrarme, danzar. No puedo relacionarme con el Espíritu y provocar una revelación. Entonces, el tema de estudiar las Escrituras me va a ayudar a sensibilizar mi corazón de alguna manera, porque yo trato de humillar mi voluntad. Entonces, mi voluntad se somete a la palabra y en eso va a haber una renovación de la mente. Tenemos que tener conocimiento de ese aspecto que tiene la Biblia, porque ella es viva y aún también es eficaz. Al ser viva, ella va a provocar vida. ¿Por qué? Porque la ofensa es un espíritu de muerte, es un ataque a mis sentimientos, es un ataque a mis emociones. Entonces necesito entender de que si yo someto mi voluntad, la palabra es viva, entonces va a provocar vida, y lo que sea muerte se va a empezar a sensibilizar. ¿Por qué? Porque la vida es más fuerte que la muerte. La muerte es un espíritu, por eso el sentirnos mal, el provocarnos los sentimientos y humillar nuestros sentimientos, todo eso es espiritual, no lo trata un médico. Eso uno puede ir a un psicólogo, claro, pero el psicólogo no te trata a él, sino que él te espera a que vos hables, hasta que llegues al punto en que vos llorás y le empezás a abrir tu corazón y él te dice, dale, seguí, hablá, seguí. O sea, nos terminamos confesando ante un hombre. No estoy en contra de los psicólogos, por las dudas, pero terminamos confesándonos delante de alguien que nosotros podemos someter nuestra voluntad, porque Dios es el mejor doctor que tenemos. Entonces, cuando nuestra voluntad es sometida a la lectura y al estudio de las Escrituras, se va a renovar nuestra mente. Y al renovarse nuestra mente, nosotros, porque la palabra es viva, ella es eficaz. Al ser eficaz significa de que se va a empezar a establecer su verdad, se va a establecer una revelación, y se va a establecer que aún nosotros y aún las personas que nos ofendieran, si así fuese, porque a veces no nos ofendió nadie, nos ofendemos solos, porque la mente, cuando ya está tomada por ofensa, ya una persona ya prácticamente se ofende sola. Nadie sabe que estaba enojado, solo él sabe que está enojado. Entonces, lo que sufre nuestra mente es la falta de la renovación. Y el Señor, a través de su palabra, nos renueva cada día, cada mañana. Entonces, cuando vemos que la liberación de nuestra alma y aún de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo comienzan a funcionar, es a través de la renovación por causa de la palabra. Cuando nosotros hablamos acerca de que la restauración de la palabra viene a nosotros, es porque nosotros reconocemos algunos aspectos que tienen los pecados. Por ejemplo, hay 3 tipos de pecados. Los pecados hataj, que son pecados por ignorancia o son pecados por desconocimiento. Y los pecados por ignorancia o por desconocimiento
se hacía un sacrificio como una ofrenda y bueno, eran expiados. Se liberaba a la persona que por ignorancia o por desconocimiento. Pero fíjese que aún uno diga, pero bueno, pero era inocente la persona. La persona ignoraba cierto acto, pero de todas maneras debía pagar. Debía redimir por medio de un cordero, debía redimir con una ofrenda por medio bueno, de lo que, de acuerdo a las leyes que en ese momento estuvieran, debía presentarse con una ofrenda, o sea, debía hacer expiación por ese pecado. Fíjense que Éxodo 20 dice que Dios no tomará por inocente al que tiene maldad o al que actúa en maldad. Dios no tomará por inocente al malvado. O sea, Dios visitará la maldad ancestral desde la tercera y cuarta generación que nos persiguen, y las volverá a visitar en nosotros. O sea, ¿qué es lo que necesita Dios? Que aún en nuestra genética no hayan herencias. Lo que Dios necesita es que en nuestro corazón haya un solo corazón con Él. Lo que Dios necesita es que, entremos en una práctica, es que, por ejemplo, mi alma y mi corazón adoren diariamente. Es como velar y orar sin cesar. Velar es constantemente estar de vigilia tras vigilia. ¿Qué sucede en la primera vigilia de la mañana? En este momento es la vigilia de la intercesión. Luego empieza la vigilia de las 9 a las 12, es donde se empieza a juntar las ofrendas. ¿Cuál es la vigilia de las 12 a las 3 de la tarde? ¿Cuál es la vigilia de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde? Entonces, las 4 vigilias de la mañana, pero tenemos antes las 4 vigilias de la noche. Entonces, ¿qué es lo que nuestra alma? Dije, vamos a entrar en una pequeña práctica, y eso es re lindo. Cuando hablamos acerca de una práctica, la Biblia dice, velad y orad para no entrar en la tentación. La tentación es no escuchar a Dios, eso es entrar en tentación. No querer escuchar a Dios, eso es entrar en tentación. Bueno, como lo hicieron el pueblo de Israel, que entraron en la tentación y luego, en la tentación de no escuchar a Dios, y luego estuvieron 40 años dando vuelta en un desierto. 40 años. Les valió pagar a muchos terminar sus vidas en el desierto, a muchos nacer en un desierto y por culpa de sus padres y tener que vivir 40 años, crecer ya 40 años y aún algunos hasta casarse en el desierto sin conocer, sin escuchar la voz de Dios, porque fueron 40 años donde ellos vivieron en el desierto, aunque veían la mano de Dios, porque la comida de los ángeles o el maná les venía a ellos y ellos podían disfrutar de lo celestial, de una comida celestial que saciaba sus carnes, pero también saciaba sus almas. Y más allá de saciar sus almas, que Dios los respaldaba, trayéndoles a ellos en medio del desierto, maná, así y todo, sus mentes estaban atrofiadas por causa de los sentimientos, por causa de las emociones. Estaba la queja, estaba allí la forma en la que ellos habían visto el estar más tranquilo con su forma de vivir en Egipto, y en el desierto no era lo mismo. ¿Y por causa de qué? Por causa justamente de uno de los pecados que hubo en ellos. Están los pecados peyá, que son los pecados de rebelión, son los pecados de transgresión, y están los pecados avón, que los pecados avón sabemos que son los pecados de iniquidad. Y allá en la iniquidad entra todo lo torcido, lo perverso, lo inmoral, entra, lo torcido. Ya cuando decimos lo torcido, ya es como que torció el derecho legal. Entonces uno comienza a arrastrar herencias ancestrales
y traerlas al plano natural, de tal manera que una persona no pueda vivir la voluntad que quiere, sino que viva una voluntad paralela, o que viva el deseo de la maldición, a veces de la familia, de la tierra, del lugar donde vive. Entonces, ¿por qué Dios necesita que nosotros hagamos el primer sacrificio, que es llevar nuestro corazón a Él, para que los pecados sean perdonados? ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir a Cristo. Cristo envió su sangre y a través de su sangre somos lavados y somos limpios de pecados y aún de maldad. Cuando nosotros comenzamos a ver que un corazón quebrantado necesita la libertad, y nos vamos a encontrar con que en Isaías el Señor dijo que iba a sanar a los quebrantados, iba a dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de las cárceles a los presos, y eso habla que los presos son las personas que están en iniquidad. Vuelvo a repetir, los pecados Hatag, los pecados Peshá y también los pecados Avón. Los pecados Avón es lo que hablaba Isaías, donde decía y abrir las puertas de las cárceles a los presos, y no es que ya habían cárceles en el tiempo antiguo, no. Cuando la Biblia habla de lo espiritual, y habla de que nosotros a veces hay muchas cárceles. Por eso es que Pablo en 16 de Hechos dice que ellos cantaban al Señor y las puertas de las cárceles de todos los presos se abrieron. O sea, Pablo está viviendo un momento espiritual allí en una cárcel, pero dice que todas las puertas de las cárceles se abrieron. ¿Cómo? Y ellos estaban cantando y adorando a Dios. Ahora, me vuelvo a meter nuevamente en mi corazón, como les dije hace un momento, y estoy metido ahí. No es una sensación, yo necesito del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el velar y orar en ese aspecto constante, si yo estoy velando, que son las vigilias, pero velando y orando, yo necesito orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu tiene que ver con que yo no puedo detenerme de estar con Él. Yo no me puedo detener de estar con Él. Comienzo a tener una palabra de la mañana y comienzo a restaurar mi corazón y a llenarme de Él, acercarme a Él a través de las Escrituras. Cuando yo me acerco a Él confiadamente, significa de que la palabra en un aspecto se me reveló. La palabra que acabo de leer, Dios la revela a mi corazón. Por eso cuando leemos Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y vino a abrir las puertas de las cárceles, a liberar a los cautivos, aún a sanar a los quebrantados de corazón, a quitarnos el luto, la angustia, la opresión. Nosotros necesitamos ahí apropiarnos del poder de la sangre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Al apropiarnos del poder de la sangre, nosotros comenzamos a descansar, a reposar en Él, en su palabra. ¿Por qué? Porque la sangre es una revelación. La sangre de Cristo es una revelación en mí. Si la sangre de Cristo es una revelación, ella es la única, la sangre, ella es la única que tiene un poder legal enviado por Dios. O sea, si es un enviado, tiene un aspecto apostólico, hablándolo ministerialmente. Tiene un aspecto apostólico, o sea, un aspecto de autoridad, con mucha fuerza, porque estamos hablando de un aspecto apostólico, fue enviada. Entonces, si fue enviada, tiene la autoridad de someter todo espíritu que daña, tiene la autoridad de someter todo aquello que daña o atrofia mi mente. Vuelvo a repetir, cuando mi corazón entra en una oración constante con el Espíritu, es como, por ejemplo, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis nietos. ¿Cómo hago yo para no pensar en ellos?
En cada conversación, cuando hablo con alguien, le hablo de mi esposa, le puedo hablar de mis hijos, le puedo hablar de mis nietos y le puedo hablar de ello y todo desde que nacieron hasta los días de hoy, qué hacen, qué no hacen. Entonces, cuando ahora nosotros oramos constantemente, ¿qué oramos? Si una palabra no se nos revela, la ofensa va a tomar el lugar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo vamos a direccionar emocionalmente. Vamos a perjudicar una relación como a Dios, la vamos a llevar a nuestra voluntad. Y cuando una persona está ofendida, bueno, digo ofensa porque el punto que toqué hace rato, es un canal donde yo voy a adorar, pero no tiene que faltar mi momento de meter en medio de la oración, Señor, los que me ofendieron. O en la adoración o en la oración. ¿Para qué? En la oración le cuento todo a Dios. Le abro mi corazón y le digo, me ofendieron, me ofendieron, me ofendieron, me ofendieron, me dijeron esto, me dijeron aquello. Jesús, escúchame y hace juicio por esto. Jesús, atendé mi clamor y por favor, atendé mi ruego y pagale al injusto como se deba. Y nosotros estamos ofendidos, nosotros no podemos tener una oración, porque la oración es sensibilizar nuestro corazón mediante su palabra y la revelación de lo que hayamos tenido, y nosotros nos vamos a gozar en él. O sea, la oración me acerca a Dios. La oración no es para decirle, Señor, mira, ahora estoy como en un juicio, quiero que me escuche atentamente porque tengo algo que contarte. La persona aquella, sea familia, sean cercanos, sean lejanos, sean la sociedad, sea quien sea, y le contamos a Dios. Ahora, eso es lo que pasa cuando en un corazón no está la palabra que se nos ha revelado. Tampoco ha sido aplicada la sangre de Cristo. Por eso hablaba de los pecados, los distintos pecados, porque el pecado es uno y Dios lo condena. El pecado es infracción de la ley, el pecado me separa de Dios, el pecado es uno y el pecado se divide en tres formas, porque tiene que ver con el pecado, la rebelión y la iniquidad. Entonces, como se divide en esos aspectos, nosotros podemos pecar, que son las ignorancias, son los desconocimientos, pero también podemos pecar porque traemos o arrastramos ancestralmente herencias malditas. Nuestros padres vivían en pobreza, en crisis, vivían en divorcios, vivían en vicios, vivían en enfermedades, entonces han muerto por causa de ciertas enfermedades. Han vivido toda una vida limitado por causa de la falta de abrir la mente y de proyectarnos. Por eso es que cuando hemos hablado acerca aún de lo económico, de cómo proyectarnos, la persona debe vivir con un 70%, porque el 10% es del Señor. El otro 10% son para sus proyectos y el otro 10% es para su descanso, es para sus vacaciones. Cuando una persona no aprende a vivir con lo justo y necesario, no solo el 100, va a gastar el 120 o el 150% de lo que gana, y encima lo que gana es esclavitud. ¿Por qué? Porque alguien aprovecha sus virtudes, porque alguien, o el injusto o el impío, en muchos casos, se aprovecha de la virtud que la persona tiene, que son talentos, que son capacidades, son fuerza, y lo arregla con un sueldo mínimo vital y móvil, pero no es suficiente para las capacidades que Dios nos dio. Ahora, la falta de las personas de proyectarse en algo es muy fuerte. La gente está muy sometida, y yo hablo de la nación de nuestra Argentina, y podría hablar de Latinoamérica o de América, porque América toda, aún de Estados Unidos para abajo, y bueno, ya hoy en todas las naciones se vive mucho el tema de la esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? La esclavitud no la provoca quien yo voy a pedirle trabajo. Él ya tiene una visión desarrollada, una empresa puesta, yo voy a adherirme a su visión para
implementar mis conocimientos en su empresa y que su empresa crezca cada vez más. Él me va a arreglar con un sueldo, pero mis conocimientos y mi fuerza van a ir todas ahí. Entonces lo que Dios necesita es de que yo termine exponiendo, a ver, en una oración, en un cuaderno y en mi mesa, así completo, y exponer los conocimientos que tenga, y digo, a ver, esto los voy a exponer, y de pronto Dios va a abrir mis ojos a una visión, y esa visión un día va a necesitar más ayuda, va a necesitar que alguien venga y aporte de sus conocimientos para tu visión, y te vas a transformar vos en el empresario que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la tierra toda te va a bendecir. Ahora, yo necesito esa libertad. ¿Qué es lo que provoca que la tierra me bendiga? Yo necesito que los cielos me respondan, porque yo puedo sembrar en la tierra, pero si en la tierra no cae rocío y no cae lluvia, la semilla no va a germinar. Si a la tierra no le cae el rocío y luego viene el sol, la semilla se va a secar. Todo tiene que ver con ofrenda, tiene que ver con primicia. ¿Por qué? Porque las primicias me van a abrir la tierra y los cielos me van a abrir las ofrendas. Por eso es que cuando los pecados todos se redimían por causa de ofrenda, es porque todos querían que Dios les responda. Ahora, entremos a nosotros. ¿Por qué a veces la gente o la iglesia no entra en libertad de la mente? Justamente por los pecados hatá, que está cometiendo diariamente desconocimientos, o provoca ignorancias constantes. La falta de las escrituras nos hacen entrar en un camino equivocado, ilegal, falto de pacto, falto de sangre. Y entonces caminamos como libres. Nos vamos a trabajar y decimos, Señor, gracias por el trabajo que me has dado, y no sé, nos alcanza para vivir 5 o 6 días. ¿Cómo hace una persona que tiene ilusiones de andar en avión, de andar en barco, de conocer otro continente? No puede. ¿Por qué? Porque ligado o atado a un estado de esclavitud no puede desarrollar su cabeza. Siempre su cabeza se va a limitar y se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no tiene escapatoria. Entonces los presos necesitan que se les abra las cárceles, necesitan los cautivos que se les desaten de las esposas de sus manos y de los grillos de sus pies. Necesitan, pero el Espíritu del Señor, dijo Isaías, está, hablando de Jesús, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Isaías 61. Entonces comienza el Espíritu del Señor a ahondar. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Cuando nosotros lo leemos para nosotros o lo leemos para otro. Señor, libera a los cautivos, los que andan, con vicios o que andan en desórdenes. ¿Por qué desórdenes? Y porque se nota mucho. Bueno, pero en casa pareciera que no se nota, pero no tengo proyecto. Si alguien me pregunta, ¿cómo vas a llegar a fin de mes o a fin de año? Y bueno, veremos cómo llego a fin de año. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo de la casa. Si en este año se ha pactado delante de Dios tener cierto desarrollo a los meses de hoy, ¿cuánto es el porcentaje del desarrollo al día de hoy que yo ya tengo cumplido? Porque voy a trabajar en pos, porque se va a desarrollar mi mente, porque se va a abrir un aspecto mayor, porque tengo la compañía del Espíritu Santo. Pero una mente, un corazón atrofiado, un corazón que está con los pecados aguón, o sea, que arrastra maldades ancestrales o generacionales o hereditarias, termina viviendo no la voluntad de Dios en uno, sino la voluntad de alguien o de los ancestros o vidas paralelas en uno. Entonces, una persona vive limitada y sometida a un sistema, sometida a algo que, no voy a decir los parientes, pero el diablo es el que quiere que tú vivas sometido. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene tanta bronca? ¿Por qué me tiene tanta rabia? Justamente porque yo tengo la mente de Cristo.
Y porque tengo la mente de Cristo, si a mí me sueltan de las cárceles, mi proyección tiene que ver con la eternidad. Mi proyección tiene que ver con algo, establecimiento de reino. Mi mente se va a proyectar a establecer la verdad y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este mundo, como reina Hasatán, porque estamos en un mundo donde reina Hasatán o gobierna, y la gente dice, no, el diablo no reina. Y sí, reina porque te tiene recontra sometido en todo. No podemos dolernos la cabeza porque ya la heladera, ¿dónde están los medicamentos? ¿Dónde había una pastilla tal? ¿Dónde había un medicamento tal? Un tecito con esto, una pastillita. Estamos recontra sometidos. No nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta. Lo hacemos porque decimos, bueno, pero me duele la cabeza, algo tengo que hacer. Sí, yo entiendo que si nos duele la cabeza, nos duele el ciático, nos duele el pie, nos duele, no sé, lo que sea, y algo vamos a hacer, es obvio. Ahora, ¿por qué vienen los males? ¿Por qué uno arrastra la consecuencia de los pecados anteriores? Porque uno necesita que el poder de la sangre de Jesús se nos revele, perdón. Entonces, si yo busco que la revelación de la sangre me sea notorio en mí, la revelación de la sangre va a traer libertad, un descongestionamiento de un montón de poderes trabajando en contra de mí, y mi mente se va a renovar, y el renovarse significa que en mí va a entrar un hambre y una sed por el oír su palabra. Por eso es la profecía de Jeremías, llegará el momento en que Dios va a desatar un hambre y va a desatar sed. Bienaventurados los que tuvieran sed, dice también Mateo, y bienaventurados los sedientos por la palabra. Y llegará el momento en que ya no habrá hambre de comida ni sed de bebida, sino de oír, y el oír de las Escrituras. Eso lo que va a hacer es sensibilizar nuestro corazón y va a someter toda voluntad a los pies de Cristo. Nuestra voluntad es muy fuerte para decirle, a ver, te someto en el nombre de Jesús y listo, ya está. No, yo necesito diariamente y a veces a cada rato someter la voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hacia atrás, Satán lo que hizo en mí es poner culturas. Al poner cultura, las culturas se imponen en nosotros. Tenemos la costumbre de hablar así, mirar de esta manera, pensar de esta manera, oír de esta manera, actitudes, carácter de esta manera. Entonces, es como que todo eso se pone en complot contra la voluntad que queremos hacer a Dios y nos juega en contra que nosotros tengamos tanta mala voluntad para, a ver, quiero soñar y quiero visionar que voy a desarrollar mi cabeza y a ver, me pongo a escribir, no me sale nada, no sé ni qué escribir, encima la lapicera que agarro ni tinta tiene, a ver, no sé ni qué pensar, no sé qué podría hacer, no sé para qué sirvo, y la gente, vos le pregunta, a ver, ¿qué sabes hacer? Y sabe lo que le enseñaron en un trabajo donde estuvo. El que trabajó de albañil y dice, bueno, yo sé algo de albañilería, no sé ahí top, pero algo de albañilería sé, dice un hombre. Y una mujer, ¿qué sabes hacer? Y bueno, sé cajera, sé ordenar cosas porque trabajé en un comercio, sé estibar, sé llegar temprano, sé escuchar, soy muy atento cuando me dicen que tengo que hacer algo. Todo se direcciona a un estado de esclavitud. No nos damos cuenta. Tenemos como un formato a una vida que está paralela a la voluntad de Dios. Bien, no me burlo en esto, pero es como lamentablemente hemos funcionado por años, y pido disculpas por eso, pero lo que necesitamos es ese momento cuando nos sentimos mal, porque todos hemos estado, yo estuve trabajando en momentos que trabajaba casi hasta 20 horas y no me daba cuenta en eso, que usaban las capacidades que uno tiene
que Hasatán siempre va a intervenir en alguien para que, claro, yo trabajaba en una empresa de servicio de la cual si había que atender el servicio, sean las 4 de la mañana, las 2 de la mañana, te llamaban y vos tenías que atender, y porque obvio estabas el 100% de guardia, y cuando eso sucedía había que atender, y desde ahí se arrancaba a trabajar y no se terminaba a veces hasta las 2, 3 de la tarde, hasta que se termine de asistir todo ese servicio que se necesitaba, porque era una empresa de servicios. Entonces de pronto terminamos a las 2, 3 de la tarde y bueno, vamos a comer y vamos a pegarnos una siesta terrible porque no hemos dormido toda la noche, y te acostabas y a las 4 de la tarde otra el teléfono, y ahí te quedabas nuevamente hasta las 11, 12 de la noche. Haciendo el servicio, porque vos trabajás en un lugar donde se presta ese tipo de servicio. Y me pasaba, entonces nos acostumbramos luego a estar sometidos a la esclavitud. ¿Y qué es lo que sucedía? Y llegaba fin de mes y uno dice, tantas horas trabajé, wow, no estuve con mi familia, con mis hijos, con esto, con aquello, no me di descanso, no me permití un proyecto, tampoco me presté para estar en comunión con Dios, horas, o encerrado algún día con Dios. No, ¿por qué? Porque el tiempo no lo daba. Entonces, cuando nosotros terminamos viviendo el pecado aún, que es iniquidad, que es maldad moral, que es lo torcido, que es perversión, que son maldiciones ancestrales o generacionales o hereditarias, uno termina viviendo la cultura de que el diablo impone sobre la familia o sobre uno, porque a veces se inicia desde uno y luego reciben esta herencia nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Pero a veces nosotros vivimos la herencia de lo que ya han hecho nuestros ancestros. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Que necesita que a través de su palabra se nos revele la sangre de Cristo, y en la palabra va a participar el Espíritu Santo, de tal manera que la unidad del Espíritu Santo, que nos va a abrir los ojos, nos va a permitir la legalidad de la sangre de Cristo, que es una revelación, y esa legalidad de la sangre de Cristo lo que va a hacer es limpiarnos, someter la ilegalidad, someter las cadenas, que bueno, eso ya lo hace el Espíritu Santo, pudrir los yugos de la esclavitud, y abrir nuestros ojos y provocar luego una renovación, una restauración en nosotros. Cuando Dios nos ve, ahora vuelvo al versículo, velad y orad para no caer en la tentación. La tentación, dijimos, es caer en el pecado de no oír a Dios, pecado. Dani, no se escucha nada. No se escucha. No se estaba escuchando. ¿Ahí me escucho bien? ¿Ahí se Ahí escucha sí. bien? Ok. Ahí sí. Capaz que pasé a tocar algo. Bueno. Entonces, cuando vuelvo a repetir, velad y orad para no caer en la tentación. Bueno, cuando nosotros velamos, significa reconocer las distintas vigilias, las 4 de la noche y las 4 del día. Velar y luego orar significa de que al reconocer las distintas vigilias, yo me meto en la oración de alegrar mi corazón por cada una de la vigilia. O sea, yo tomo una palabra y, por ejemplo, en este momento de intercesión, lo que estamos haciendo es tratar nuestra persona a través de la palabra. Se volvió a silenciar.
No se escucha. por consecuencia, lo que sucede, ¿se escucha bien? Sí. Se había dejado de escuchar, se corta por momentos. Ah, bien. Bien, lo que sucede entonces es que cuando, a ver, ahí se escuchará mejor, ahí. Entonces lo que sucede es que mi corazón, al sensibilizarse con su palabra, yo empiezo a meterme ya en la eternidad. Su palabra es eterna, ella es viva, ella es eficaz. Si es viva, va a provocar vida, mis ojos se van a abrir, mis oídos se van a abrir, mis expectativas se van a abrir, porque es viva, pero también es eficaz. Lo que en mí, la palabra me provoca como un dabar. Dabar es una palabra que significa que es una palabra que tiene un poder creativo, eso es un dabar, palabra con poder o esencia creativa. Entonces el dabar, cuando viene a mí, la palabra cuando viene a mí es un dabar. ¿Por qué? Porque ahora provoca una expectativa. Yo conozco mis conocimientos, empiezan en la eternidad. Jeremías 1:5, antes que llegues al vientre de tu madre, yo te elegí y ahora te aparté. ¿Para qué? Para que me seas por profeta a las naciones. Entonces, cuando vemos que sucedió en hombres similares a nosotros, pero ahora quedaron escritos y la palabra toda, el 100%, es toda inspirada por Dios, según lo dice Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Cuando yo entiendo de que la palabra ahora es Dios me habla a mí, lo que significa es de que yo empiezo a gozarme porque yo soy una persona eterna. Yo nací en la eternidad. Dios me eligió. Y por conocer la eternidad, por vivir la eternidad, entonces ahora lo que yo voy a hacer es alegrar mi corazón. ¿Sabe? Cuando uno entra en la práctica de alegrar su corazón al 100% del día, empiece con media hora, hágalo 1 hora, hágalo por 2 o 3 horas, si puede por toda la mañana o por toda la tarde, o desde la tarde, no sé, hasta que se acuesta, empiece a gozarse en su corazón, a disfrutar la palabra, a disfrutar en su corazón y su mente, que solamente esté esa revelación, esa porción de las escrituras, no un versículo, sino léase el texto, no saque texto fuera de contexto. Puede unirse, qué es lo que sucedió, por qué sucedió, cómo vino, y uno se alegra en el desarrollo de lo que Dios hizo a través de alguien y cuál es el resultado que sucedió por causa de haberse sometido a Dios, o cuál es el resultado por no haber obedecido a Dios. Entonces uno tiene los ejemplos a través de las escrituras y uno en su corazón comienza a alegrarse de tal manera que un corazón alegre por la palabra, uno dice: Padre, qué lindo que es entrar a tus atrios con alegría. Entramos a tus atrios, Señor, con gozo, y entramos con acción de alabanza, y entramos con danza, porque nos alegramos en el Dios que es nuestra salvación. Por ejemplo, el mes de abril es un mes de cantar mucho salvación. Es un mes de danzar mucho salvación. Yo salgo a trotar a veces y bueno, casi todas las veces que puedo, a donde voy, a donde nos toque ir a entrenar, ando cantando y me voy como que me largara por las bardas hacia abajo y me largo y danzo, canto para el Señor. Y uno dice: ¿cómo podés cantar o danzar? Claro, porque uno se toma que está en el Señor y uno comienza a llevar una palabra en su espíritu y en el día no puede salir de esa palabra. ¿Sabés cuando en el 100% del día te encierres en una palabra y dances esa palabra? Entonces tu corazón puede decir luego: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Obvio, ¿por qué? Porque estamos cercados en Él.
y aún veremos luego la proyección en lugares de delicados pastos, me pastoreará, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, todo por amor a su nombre. Y cuando uno se mete en la palabra y uno dice, wow, Padre, orar tu palabra de una manera que la vivimos, entonces tiene sentido. Quiero bendecirte en esta mañana y declarar que los pecados en este momento los vamos a empezar a someter. Y vamos a declarar que en el nombre de Jesús todo pecado, no importa si es Hatat, si es pecados Peyá, si es pecados Avón, los pecados que sean, Padre, los vamos a empezar a someter porque vamos a cambiar nuestra voluntad, nos vamos a renovar por causa de las Escrituras y vamos a someter todo espíritu y todo pecado, porque ya tiene que ver con nosotros, ya no son demonios, sino que somos nosotros, es nuestra voluntad la que opera y nuestras decisiones. Padre.